Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a Crecer. Vamos a continuar con estos temas que hemos estado viendo, comenzando el miércoles pasado, acerca de ansiedad. Recuerden un poco lo que vimos la vez pasada, recuerden compartir esta sesión para que más gente pueda recibir esta información. Esto es completamente gratuito. Entonces, la parte buena de tener una parte gratuita cuando estamos hablando de un taller es que podemos conocer más, es que podemos informarnos, es que podemos adentrarnos en el tema. Es como si nos fuéramos empapando de lo que va a suceder después. Y entonces, para que esto suceda, necesitamos darnos cuenta de dónde viene, qué lo ha provocado, qué ha generado diferentes cosas, qué ha hecho que seamos de X o Y manera. Y entonces todo esto lo logramos a través del conocimiento. Yo siempre digo, el conocimiento es poder. Y cuando conocemos algo, cuando nos adentramos a algo, cuando comenzamos a volvernos expertos en un tema, entonces nuestra realidad comienza a cambiar. ¿Cómo funciona esto? Y les doy un pequeño preámbulo porque hoy lo vamos a ver. En psicología, en la parte justo de familiar sistémico, hablamos de que cada uno crea su realidad. Y entonces, si yo no le pongo un nombre al problema, el problema es difícil que lo pueda resolver. El problema se va a volver algo muy difuso, confuso, que no voy a saber cómo enfrentar y que esto va a generar que el problema aumente y aumente y aumente. Justo como lo hablábamos la vez pasada, recuerdan que al final yo les decía, bueno, es que todo esto llevó a que muchísima gente, antes de que le pusiéramos un nombre a este trastorno mental, padeciera un montonal de síntomas y nosotros no les ayudáramos en nada porque no sabíamos cómo hacerlo. Y porque como el problema no tenía un nombre, entonces era complicado que en algún punto nosotros dijéramos, ah, bueno, haz esto o hacemos aquello, lo trabajamos de este lado, porque si lo hubiéramos hecho diferente, entonces la vida hubiera sido diferente para ellos. Ahora lo logramos hacer. Y ahora, como podemos construir la realidad sobre la ansiedad y ahora como ustedes pueden elegir construir la realidad sobre este trastorno, entonces se crea una diferente manera de contraatacarlo, ¿no? Y entonces no me quedo yo parado esperando que no suceda lo peor, esperando que de plano, por favor, no me vaya a lastimar la ansiedad y no me haga sentir indefenso. Eso es lo que no queremos estar esperando. ¿Por qué esperar que el problema se vaya si podemos empezar a gestionarlo y trabajarlo nosotros mismos? Entonces, el tema del día de hoy justo se llama la ansiedad en la vida real y en personas reales. ¿Por qué? Porque la ansiedad la vemos muy bien en libros, la vemos muy bien en videos, la vemos muy bien en otras personas y mira, yo vi que fulanita se muerde las uñas o hace o no hace, seguro es ansiedad. Y siempre nos es un poco más sencillo entender la ansiedad cuando no está en nosotros. Y nos es un poco más fácil entender qué está sucediendo cuando no está en nosotros. Esto es un principio básico de psicología y de casi la existencia humana. Es más fácil reconocer cuando hay un problema en alguien más que en nosotros, porque reconocerlo en nosotros requiere introspección, requiere este sentido de, pues, ¿qué está pasando conmigo y por qué me siento de esta manera? Entonces eso requiere todavía más trabajo y requiere confrontación, y esto lo vamos a hablar también el domingo. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo se ve en la vida real, de cómo la vida funciona alrededor de la ansiedad, de cómo las personas reales tenemos que padecer a veces de ese trastorno y cómo a veces es difícil que lo hablemos. La principal herramienta de la ansiedad es que nos va aislando. La vez pasada lo hablábamos, primero se le llamó terror porque la ansiedad genera un sistema de miedo profundo. Va a tomar mis peores temores y los va a usar para hacerme sentir indefenso. Va a decir, ah, tú le tienes miedo a la oscuridad, ah, ahí te va una fobia. Ah, tú le tienes miedo a no sé qué, ahí te va. ¿Tienes miedo a no ser suficiente? Ah, mira, todos tus pensamientos catastróficos intrusivos van a tener que ver con que la gente va a creer que tú no eres suficiente. Entonces la ansiedad aprovecha el miedo para tenernos indefensos y vulnerables. Y como no nos gusta sentirnos así y como el miedo genera más miedo, entonces el miedo a estar vulnerables genera el miedo a que me vayan a hacer más daño por yo estar tan frágil, tan vulnerable, tan a flor de piel con los sentimientos. Y entonces me empiezo a aislar. Y no es que nosotros queramos, entendemos que no es que nosotros digamos, ay, qué padre, me voy a aislar porque me siento de esta manera o porque no sé qué hacer con X o Y cosa. No funciona así, pero sí funciona bajo este estípulo o bajo este como
esta creencia de que entonces si no lo hablamos, porque qué vergüenza que la gente sepa que tengo ansiedad, pero como tengo ansiedad o padezco de los síntomas de ansiedad y no los hablo, me siento solo y entonces mejor me aíslo porque ellos no me van a entender. Les resultaría impresionante la cantidad de gente que se aísla por sentirse con síntomas de ansiedad, sin saber que allá afuera hay muchísima más gente con estos mismos síntomas, sin saber que allá afuera hay muchísima gente que no sabemos lo que está sucediendo y como no nos animamos a hablarlo todavía tanto, entonces generamos esta idea de que es malo sentirnos así. La ansiedad es natural hasta cierto punto y mientras la logremos gestionar no es mala al 100%. Pero vamos a hablar un poco más de esto, ya mucho preámbulo, ¿verdad? Vamos a empezar con esta frase. Cuando uno siente un gran temor a lo que es inminente, uno siente cierto alivio cuando el problema ha llegado. ¿Por qué la hablamos el día de hoy y por qué la ponemos en este tema de la ansiedad? Porque eso es lo que nos genera la ansiedad, nos hace creer que van a pasar tantas cosas que yo ya estoy de verdad deseando, anhelando que el problema suceda. Oye, pues es que si tiembla, ay, por favor, que ya tiembla. Y no es que de verdad lo pensemos así, ¿no? No es que de verdad conscientemente lo veamos de esta manera, pero sí es que nuestro cerebro dice, así al menos voy a descansar, así al menos si pasa y no pasa lo que yo pensé que iba a pasar, entonces va a ser más fácil para mí. Así al menos si yo siento que todo mundo se va a morir si chocamos y no nos morimos, yo le voy a poder decir a mi cerebro, viste, no nos morimos. Pero cuando no sucede, el cerebro le da 1000 vueltas y gira y gira y gira y crea más escenarios catastróficos alrededor de este escenario que nos lastima. Me dolería muchísimo que mi familia se muriera. Ok, la ansiedad se va a agarrar de ahí y entonces va a empezar a generar, ¿te da miedo que tu familia se muera? Uy, ¿escuchaste que tosió? ¿Y si tiene esto? ¿Y si tiene aquello? ¿Y si está enfermo de no sé qué y se va a morir de no sé qué? Por eso las veces pasadas yo les decía que hubo un repunte, un incremento impresionante de síntomas de ansiedad durante el COVID, porque al inicio del COVID no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué estaba sucediendo, no sabíamos por qué tanta gente estaba muriendo, no sabíamos cómo contraatacarlo, no sabíamos cómo defendernos. Y entonces este desconocimiento del problema generaba es que mira, yo lo escuché toser y entonces, ¿qué tal que es COVID? No, pero es que se la no, ¿qué tal que es COVID? Y se muere. ¿Qué tal que es X cosa? Y se muere. Y entonces cuando después nos daba COVID y no nos sucedía tan grave, algunas personas, cuando a otros les pasaba muy grave y tenían que pasar por situaciones lamentables como la pérdida de algún ser querido, entonces la ansiedad aumentaba. Porque entonces era la ansiedad diciéndote, viste, te dije que iba a pasar. Viste, te dije que yo tenía razón. Y claro, ya pasó, ¿cómo le vas a explicar algo que además está en tu cabeza que no es verdad? Que no va a pasar. Por eso es tan complicado contraatacarla y por eso es tan complicado sobrellevarla. No es imposible, pero es complicado. Ahora hablemos un poco de estadísticas. Se cree, y se los voy a hacer un poco más grandes, en el 2019, un poco antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, obviamente, hablaba de que teníamos alrededor de 264 millones de personas ya diagnosticadas con un trastorno de ansiedad. 264. Pero la misma OMS decía, sabes que sí, 264 ya están diagnosticados, pero creemos que existen otros 200 y tantos que ni siquiera saben que lo padecen. Otros 200 y tantos que por el miedo de decir, es que no puedo controlar al miedo, no hablan, y como no hablan, entonces no podemos ayudarles. Y como no hablan y como sienten que están solos y como es tan difícil sobrellevar al miedo, entonces se quedan en un mismo lugar. Se quedan en esta situación de, es que, ¿qué va a pasar después? Y entonces, si después volvemos a este caso del COVID, ¿no? Si después pasa algo que confirma el miedo que la ansiedad te dijo que iba a suceder, la ansiedad va a aumentar. Y por eso, durante la pandemia, llegamos a esto. Tuvimos un 25% de aumento en trastornos de ansiedad durante la pandemia hasta la fecha. Desde que empezó la pandemia aquí en México, en marzo, por ahí del 10, 13 de marzo, nos encerraron 5 días. En el 2019, si no mal me equivoco, o en el 2020. Pónganle que 2020. Entonces, de ahí a aquí, que son 3 años y meses, hemos tenido un 25% de aumento. De ahí ahorita
hemos tenido un crecimiento impresionante. Y entonces cada vez la gente se aísla más socialmente. Oye, pero ya no es necesario. No, pero ¿y qué pasa si me acerco a otros y después vuelve a ver algo como esto y vuelven a estar ellos en peligro y yo me voy a espantar? De verdad, créanme cuando les digo que la ansiedad se agarra de los peores miedos para hacernos sentir indefensos, para hacernos sentir que mejor quedarnos solos. No, mira, es que mientras más te acerques a la gente, más preocupaciones te voy a aventar. No, mira, es que mientras más quieras a alguien, ¿qué tal que te deja? Son miedos que todos pudiéramos llegar a tener, pero cuando no sufrimos de ansiedad, pudiera ser más fácil decir bueno, pero ¿por qué me dejaría, no? La otra persona se supone que también me ama, o bueno, si se enferma, pues no es su culpa, tal vez no hay nada que hacer, o pues nos vamos a cuidar lo más posible, pero y vemos qué hacemos. Debería ser de esta manera. Lamentablemente, como sufrimos de los síntomas de ansiedad, entonces funciona de otra manera. Llega este pensamiento y mi cabeza es como, sí, claro, no hay de otra, se va a morir. Oye, pero solo está tosiendo. No, pero se va a morir. Es que tú no lo entiendes. Es que tú no estás viviendo y tú no estás adentro de mi cabeza para poder escuchar todo lo que la ansiedad me está diciendo. Y porque el peor problema también con la ansiedad es que los síntomas son tan variables. No es como que podamos decir, si te dan taquicardias cada vez que tienes una sobrecarga de pensamientos, es ansiedad. Tenemos alrededor de 40 variables, digámoslo de esta manera, porque hay gente que en general le sudan mucho las manos, pero un síntoma de un trastorno de ansiedad es sudoración excesiva. Entonces, a ver, si alguien no conoce a la persona que está sufriendo de ansiedad y lo ve sudando las manos, dice, estás en un ataque de ansiedad. Y tal vez la persona justo en ese momento estaba bastante tranquila. Pero no sabemos y entonces tenemos que adecuar el diagnóstico y adecuar todas estas situaciones a lo que la persona delante de nosotros vive. Oye, es que sabes que a mí siempre se me ha caído mucho el cabello, no tiene que ver con ansiedad. Pero tal vez a otra persona nunca se le caía el cabello y de repente empieza a padecer de síntomas de ansiedad y se le empieza a caer más el cabello. Ese es el problema, es tan variable que si no nos sentamos a hablar con las otras personas, si no nos sentamos oye, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué está pasando? O, oye, noto esto, ¿está sucediendo algo? Entonces, para nosotros a nivel médico, nosotros a nivel psicológico, sería muy fácil decir, si te sudan las manos, tienes ansiedad. No siempre. Y por eso mucha gente no lo habla, porque entonces es tan variable y nosotros les decimos, mira, puedes tener todos estos síntomas, pero si es normal en ti, pues entonces no son. Pero si no son normales en ti, entonces sí lo son. Entonces, qué confuso y los hacemos bolas y les decimos, no, fíjate en estas cosas. Sí, claro, hay 4, hay 10, hay 6 características muy específicas de la ansiedad que no todo el tiempo están presentes. Y lo hablábamos la sesión del miércoles, ¿no? Está este trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad como constante, que está por ahí debajito del agua todo el tiempo. Y entonces, no todo el tiempo te van a sudar las manos por ansiedad. No todo el tiempo se te va a caer el cabello por esto, pero tal vez todo el tiempo tienes como este eco de la ansiedad y que la ansiedad te diga, oye, ¿de verdad te está pasando? Oye, ¿de verdad crees que se quiera quedar contigo? La ansiedad es bien como esta hierba mala, se mete hasta donde no queremos que se meta. Y eso nos pasó durante el COVID. Imagínense, tenía el ambiente perfecto, tenía el ambiente ideal la ansiedad. Estábamos en un momento de pánico mundial, estábamos en un momento de desconocimiento e incertidumbre constante. Y además estábamos en este punto donde nos aislamos por completo socialmente, porque era lo que se necesitaba, porque era lo que teníamos que hacer. Pero como nos aislamos, entonces la ansiedad dijo, uy, de aquí yo soy, ¿no? Y entonces, si todos estábamos en nuestras casas y algunos con situaciones familiares más precarias, otros con tal vez solos completamente en sus casas. Yo tengo conocidos, tengo amigas, tengo pacientes que les tocó vivir la pandemia, al menos los primeros 2 años, los primeros 6 meses, completamente solos. Unos que porque justo estaban de viaje en X lugar y pues se tuvieron que quedar allá, otros porque estaban de intercambio, otros porque así era la situación en sus casas en ese momento y tal vez ellos ya vivían aparte y ya no podían acercarse a su familia en ese momento porque teníamos tanto miedo. Y ese es el problema, el cómo manejamos el miedo.
Al final voy a contarles una pequeña historia respecto a esto, pero el miedo es parte de la herramienta mayor. Es como si tuviéramos, no lo sé, por ejemplo, los médicos, su estetoscopio es una de sus grandes herramientas, ¿no? Bueno, digo a nivel como más estereotipado. No, pues los electricistas es X cosa, los albañiles es X cosa. Sí, funciona de esta misma manera. La ansiedad, su mayor herramienta es el miedo. Obsérvelo, comiéncenlo a analizar. Cuando se han llegado a sentir con ansiedad, seguro el miedo es la primera pensamiento que los llega a sentirse así como acongojados, como presionados, como, ¿qué está pasando? Y eso es justo lo que después genera estos síntomas de ataques de ansiedad, estos síntomas de ataques de pánico, porque se cree que justo los ataques de ansiedad y de pánico se repiten porque el cuerpo ya está asustado de lo que sabe que va a venir. La primera vez sucede y decimos, ay, ¿qué está pasando? Y no sé qué sucede y la incertidumbre es lo que me da miedo. Las siguientes veces, al empezar a sentir los síntomas, mi cuerpo es el que dice, ya sé hacia dónde vamos y qué miedo y qué voy a hacer. Y entonces es muy diferente. Hay que tener mucho ojo con el miedo, vayan observándolo. Ahora continuamos con esto. Algunos grupos en los que es más comunes y que quiero que tengan ojo en que esto no significa a que vayan a ser más propensos como tal o a que les vaya a suceder si están en estos grupos de edad o en estos grupos de género, no funciona de esta manera, pero sí a que estadísticamente estos grupos han presentado una mayor prevalencia, una mayor, como ellos reportan mayores síntomas de ansiedad en estas dos situaciones. Uno, cuando somos mujeres, las personas con el género femenino tendemos a tener como esta cuestión más de ansiedad por dos razones. Por un lado está la parte de la presión social hacia qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, entonces las expectativas pesan mucho sobre la ansiedad. Y dos, porque a veces, y que eso es algo que de repente se ha logrado como aumentar o mejorar un poco, pero la carga laboral que se ponía, no me refiero justamente al ambiente laboral estrictamente hablando, pero sí el encargarse de casa, hijos, bla, 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 y como toda esta parte genera entonces una sobrepresión sobre las mujeres y esto hace que entonces haya una mayor probabilidad de síntomas de ansiedad. Por otro lado está que estemos en un grupo de edad de 35 a 55 años, si se fijan, es el rango de personas trabajadoras a nivel laboral tradicional, ¿no? Las personas que trabajan en empresas, que trabajan en, pues, en locales, en mil cosas, ¿no? Incluso las que trabajan, no sé, de manera independiente y tienen sus negocios y todo esto, estamos usualmente en este rango de edad de 35 a 55 años, ya tuvimos un buen tiempo antes de vida laboral y aquí ya estamos cansados y aquí ya tenemos estos primeros síntomas de burnout laboral y entonces ya estamos más vulnerables a tener pensamientos relacionados a la ansiedad. Y además hay una mayor comorbilidad, que esto significa que hay una mayor unión, digámoslo así, o hay una mayor como posibilidad de que se una a otros trastornos mentales, tales como la depresión y el estrés postraumático. Yo siempre se los manejo a los pacientes de la siguiente manera. Usualmente la ansiedad genera esta sobrecarga de pensamientos acerca de todo lo que pudiera salir mal. Es casi seguro que cuando no logramos controlarla a tiempo, entonces la depresión llegue como la mejor amiga de la ansiedad. Porque entonces la depresión dice, sí, claro, entonces no eres capaz de hacer nada. Sí, claro, y entonces obviamente esto se te va a complicar. Y entonces la depresión convierte a la ansiedad en un arma nuclear poderosísima y terminan siendo mejores amigas. Al final la ansiedad le ayuda a la depresión y la depresión le ayuda a la ansiedad a permanecer más tiempo sobre nosotros, a permanecer más sobre lo que nosotros hacemos o no hacemos respecto a otras personas. Ahora, el estrés postraumático nos habla de un trauma, como lo dice el nombre, y entonces el trauma se da por dos razones. Un hecho específico muy doloroso, que fue inminente, que no lo veíamos venir, que no entendemos de dónde viene y que no fuimos acompañados de manera adecuada. No sé, un choque, se murió alguien, a mí me tocó estar presente y si las personas que llegaron primero me dicen como, ya, tú no llores y solo quédate ya sentado, entonces esto se puede convertir en un evento traumático. Pero también hablamos de que un evento traumático puede ser algo que se perpetúa o se repite varias veces a lo largo del tiempo. Por ejemplo, y que hace rato yo lo hablaba
con una persona. Cuando somos, entonces es un evento traumático. Se los voy a explicar un poco más y tengan mucho ojo aquí porque lamentablemente muchas personas pasan o pasamos por esta situación. Cuando nuestros padres o los adultos a nuestro alrededor es como, no, ya no llores, ya mira, solo se te rompió tu juguete, pero no pasa nada. Y entonces, en lugar de que el adulto me ayude a yo aprender a gestionar mis emociones, esta represión de la emoción, hace entonces que yo después diga, no, pues entonces es posible que yo, pues no soy capaz de manejarlo. No soy capaz de manejar la ansiedad, no soy capaz de solucionarlo. Y entonces es un pensamiento que se perpetúa a lo largo de la vida. Y entonces es mejor no hablarlo, es mejor guardarlo. Y justo les decía al principio, ¿lo recuerdan? La ansiedad, una de sus herramientas es el aislamiento. Entonces, si yo crezco con esta idea de que es mejor no hablar de lo que siento porque lo van a minimizar, porque me van a hacer sentir mal, entonces yo voy a tener esta tendencia a entonces generar más síntomas ansiosos porque yo voy a empezar a guardar todo. Un estrés postraumático podemos cargarlo muchísimo tiempo y tal vez no tiene un evento específico que nosotros digamos, no, pues tal vez nunca choqué, nunca estuve presente en un terremoto a nivel masivo que generara como una destrucción tanto estructural como emocional, pues no, tal vez nunca, no sé, no se me ha muerto nadie, pero justo cuando tenemos un evento traumático del otro tipo, que es el que está a lo largo del tiempo, es cuando es más difícil identificarlo. Noten ustedes mismos, tal vez si mis padres me golpearon a lo largo de mi infancia como una medida correctiva, entonces yo después voy a generar todo unas pautas y toda una manera de comportarme de acuerdo a las razones por las que recibía golpes. Y tal vez para mí es como, pues sí, pero mira, crecí muy bien y mira, no es algo grave porque mira, mi mamá le pegó a su mamá, a la mamá de mi mamá le pegó a su mamá. Entonces es algo que viene de generación en generación. Sí, claro, pero esto es lo que de repente genera que entonces de grandes vuelva a ser complicado hablar de emociones o que vuelva a ser complicado que nos sintamos con esta libertad de ser creativos o de ponerle un alto a esto que nos molesta. Porque cuando golpeamos a un niño, entonces le generamos la idea de que no se va a poder defender. Es peligroso, ¿lo notan? Ahora, hablemos de algunas consecuencias a largo plazo que aquí se ve fatal y entonces se las voy a poner por otro lado para que las podamos ver. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para ver si tenemos dudas, porque ahorita les voy a explicar algunas consecuencias a largo plazo y vamos a hablar de una pequeña historia para que la empiecen a analizar y pensar un poco de aquí a que nos volvemos a ver el domingo 13 de agosto. Entonces díganme si tenemos dudas. Ok, muy bien. Por un lado, bueno, dicen, aquí hay personas que dicen que se sienten identificadas. Una persona aquí nos comparte que su papá murió y sufrió de mucha ansiedad porque estaba justo durante el embarazo y su bebé tenía problemas de crecimiento. Los doctores le decían que tenía relación con el COVID y fue horrible transitar esos momentos y que muchas veces esto, imagínense el nivel de ansiedad, que te digan, solamente no te sientas así. Es difícil. Si yo te dijera, ay, ya, solo no te sientas ansioso. Ah, bueno, gracias. ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué sucede después? Y, o sea, la ansiedad es tan, nos come tanto por dentro que el sistema médico, el sistema psicológico incluso nos diga, ay, solo no te sientas así, respira. Pues sí, respira, es una de las grandes herramientas contra la ansiedad, pero no es la única. Y entonces imagínense el nivel de dolor que cargamos cuando no le damos el significado que está teniendo, porque perder a alguien, como en este caso, era una situación, les decía, extrema, dolorosa, desconocida, y por el otro lado debió ser esta situación de, bueno, pues si estoy embarazada, ¿y qué pasa con el bebé? Y si es un bebé deseado, entonces todavía más esta parte de, ay, pero ojalá mi bebé esté bien, y ver que de repente suceden cosas. Imagínense los niveles de ansiedad que cargamos en el día al día. Alguien más nos comparte, se siente muy feo, yo siempre pienso mucho las cosas y siento que no puedo controlar mis pensamientos, eso es uno de los grandes síntomas de ansiedad. Hola doctora, yo soy una persona que ha experimentado ese trastorno y es algo muy difícil de sobrellevar, sobre todo si va de la mano con un diagnóstico de estrés postraumático, insomnio crónico y depresión. Era lo que les decía, se hacen grandes amigos y se hacen fuerte uno al otro. Y entonces nos hacen sentir tan indefensos todo el tiempo y por eso las personas que sufren de algunos trastornos especialmente están cansados.
Digo, ya de por sí cargar con una depresión es cansado, pero cargar con ambos, hablas con estas personas y es como, ya, es que ya, ¿por qué me está pasando esto? Porque la ansiedad es este miedo profundo al futuro y la depresión suele ir más hacia el pasado, hacia nos pasó esto porque no hicimos esto. Entonces imagínense el cansancio emocional de tener que brincar del futuro al pasado de una manera que ni siquiera es favorable para nosotros o placentera. Por eso es tan doloroso. Ok, ¿qué podemos recomendar para cuando estamos en estos momentos? Esto lo vamos a hablar más profundamente el martes de 15, sí, el martes 15, pero una de las grandes herramientas les decía que es la respiración. Por ahí en el grupo, ahorita en cuanto terminemos, les vamos a mandar un GIF para empezar con estos ejercicios de respiración y es importante que empecemos como a controlar justo esta sensación. Es el primer paso, porque a nivel cerebral le decimos pues al inconsciente esta parte de, ¿ves? Yo tengo el control, yo soy la que está decidiendo o el que está decidiendo lo que va a suceder ahorita. Pero si a mí se me complica la respiración, entonces mi cerebro dice, ni siquiera tenemos el control de esto. Y esto aumenta los síntomas. Una de las grandes herramientas es esa. Otra gran herramienta es comenzar a analizar cuáles son los miedos recurrentes que me está aventando la ansiedad para entonces comenzar un trabajo de introspección y ver de dónde viene y toda esta situación. Aquí hay algo muy especial y que necesito que escuchen muy atentamente porque esto complementa lo que les decía de los ataques de ansiedad. Lo más complicado de un ataque de ansiedad es que lo confundes con un paro cardíaco. Les decía, ¿recuerdan? Y entonces la segunda vez que te sucede, la primera vez que te sucede, tu cuerpo dice, te está dando un ataque cardíaco, porque sientes las taquicardias horribles, se sienten espantosas. Y las siguientes veces tu cerebro mismo dice, esto ya nos pasó, pero no sé si esta vez sí va a ser un paro cardíaco o si está haciendo lo que ya nos pasó. Y entonces es un miedo doble. Alguien aquí nos dice, yo la ansiedad la descubrí por estar lejos de mis hijos. No sé si regresar para podérmelos traer. Necesito ayuda de terapia. Bueno, hay muchísima gente que puede acudir a terapia de diferentes maneras. Aquí justo quien nos ayudaba a compartirnos un poco esta sensación de ansiedad durante el embarazo, nos dice, yo desarrollé ansiedad cuando murió mi hija, no me supieron acompañar y esa soledad y confusión sobre lo que sentía hicieron que detonara en muchos sentimientos. ¿Ven la importancia de un acompañamiento cariñoso? Bueno, tal vez no amoroso como tal, pero sí un acompañamiento empático. No es lo mismo que me digan, ya, solo haz esto y mira, paso 1, paso 2 y paso 3 y se acabó, a que me digan, oye, entiendo que tu situación está siendo muy complicada, ayúdame a entenderla mejor para que podamos crear un sistema para ayudarte. O mira, aquí está todo esto que puedes hacer, tú eres la que mejor sabe cómo te estás sintiendo, ¿qué te parece si adecuamos algo? Una atención indicada es lo mejor en estos casos. El estrés postraumático sí es curable con una cuestión de terapia y como toda esta parte. Ahora, ya pude conectárselas del otro lado. Se supone que ya la están viendo. Si no la están viendo, díganme para entonces ver cómo le hago. No, ¿verdad? Ya me dijeron mi compañero de asistencia que no. Pero ahí está, ahora sí, estoy segura que ya la ven. Sí, ahora sí ya la ven. Me voy a hacer yo más chiquita y casi no las van a ver, pero se las voy a hacer con una lupita para que la vean mejor. Ok, bien. Estas son algunas consecuencias a largo plazo de la ansiedad. Empecemos con estas 4. Empecemos justo por el distrés psicológico. ¿Saben qué es el distrés? A grandes rasgos y así muy rápido se los explico. Se supone que el estrés no es malo para el ser humano porque nos ayuda a generar nuevas herramientas, creatividad, bla, bla, bla. El estrés entonces se divide en euestrés y distrés. El euestrés es el estrés que nos ayuda, el estrés que nos impulsa, toda esta situación, y el distrés es el estrés que ya nos hace daño, el estrés que ya nos genera como estos síntomas físicos, como esta sensación de, ay, pues no sé qué hacer, y el bloqueo y todo eso vienen por un distrés psicológico. Otra cuestión es una mortalidad prematura. No hablamos en todos los casos de ansiedad, pero sí en algunos, porque entonces hay un mayor desgaste a nivel físico.
hay un mayor desgaste a nivel emocional, psicológico, cerebral, y entonces generamos que hay una mayor probabilidad a muchas otras enfermedades. Por eso hay una mayor mortalidad, no porque la ansiedad como tal te pueda matar, pero sí porque genera un montonal de cosas que entonces hace que puedan llegar más enfermedades. Como esto que les decía de la ansiedad la ansiedad y la depresión, son las dos enfermedades que unidas generan la mayor estadística de tendencias suicidas. Entonces, si se fijan, no es que uno u otro genere que nos muramos más rápido, pero sí que tengamos entonces una mayor ideación para hacerlo. Por otro lado, sí genera una mayor cantidad de enfermedades cardíacas, justo porque el corazón empieza a funcionar muy rápido para poder generar la sangre necesaria para que el cuerpo funcione a la velocidad que quiere funcionar durante un ataque cardíaco. Hay una menor calidad de vida por una cuestión emocional psicológica. Aquí está lo que les comentaba, los factores de riesgo para intento suicida. Cuando tenemos un trastorno de ansiedad y de depresión, solemos creer que es un factor como rojo de un riesgo de intento suicida. Entonces es como un foquito que nosotros como psicólogos y como médicos algunos lo marcamos como, ok, tiene esto, hay que tener cuidado con esta parte y solemos dejar medicamentos que justo no generen una mayor ideación suicida. No porque el medicamento no genere, sí porque generaría más síntomas depresivos y entonces tenemos más cuidado con esto. También la ansiedad genera que haya una mayor asistencia a servicios de salud, por lo tanto es un problema a nivel mundial en salud pública. Se creía que para el 2023 iba a ser la primera causa de inasistencia laboral, porque los síntomas de ansiedad generan, les decía, muchas más enfermedades, y entonces el sistema de salud se está sobrecargando de gente que llega con ataques de ansiedad, que llega con cansancio, burnout, que no saben cómo manejarlo, que, bueno, como toda esta situación. Y esto es lo que hace entonces que la ansiedad sea una de las razones por las que se ha descubierto que los sistemas de salud se sobrecargan más. Por ahí hubo un estudio en un hospital de Chicago que se dieron cuenta que el 90% de los accidentes que llegaban no eran causados solamente porque sí, ¿no? No fue como, tembló o pasó esto y por eso chocaron. Muchas veces chocamos, nos caemos, nos lastimamos porque estamos con esta sobrecarga de pensamientos y entonces es difícil darnos cuenta de lo que estamos haciendo en el momento. Va sobre una cuestión de qué tanto podemos cargar el ser humano. Entonces se cree que es por este lado. Y por el otro lado, y ya por último, está un menor rendimiento laboral y un mayor ausentismo, pues también a nivel laboral. Por eso les decía que se creía que iba a ser la primera y la principal razón para esta época en cuanto a cuestiones laborales. Y entonces que si decimos, no, pues, ¿por qué falta tanto sultanita? No, pues es que fíjate que padece de un trastorno de ansiedad, ahorita no lo decimos así, pero muchas veces las razones por las que faltamos es justo por esto. Enfermedades estomacales, enfermedades, es que sufro mucho de migrañas, sí, bueno, puede ser un síntoma de ansiedad o puede ser un síntoma de algo físico importante, ¿no? ¿Por qué no irlo a revisar? ¿Por qué no irlo a hablar? Porque muchas veces tenemos un tabú sobre ciertos síntomas que podemos asimilar como algo más leve, como algo no tan importante, y entonces no lo hablamos. Ahora, la historia. Ok, hablábamos de lo siguiente. La ansiedad se agarra del miedo. El miedo, y aprendemos a manejar el miedo cuando estamos chicos, cuando estamos muy pequeños, cuando necesitamos aprender de ciertas situaciones, cuando aprendemos a gestionar mis emociones, a saber cómo me estoy sintiendo, ahí aprendemos a manejar el miedo. Cuando yo vivo en un ambiente donde todo el tiempo me evitan sentir miedo, donde cuando siento miedo me regañan, no me reprimen, no me dicen, no, 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 tú eres fuerte y tú no te debes de sentir así. Ok, pero el miedo es una emoción primitiva. Viene desde hace, la prehistoria, desde que éramos cavernícolas. Y entonces yo siempre le cuento esta historia en específico a mis pacientes y ellos se la saben de memoria porque la repito cuanto es necesario para el proceso y ahí les va a ustedes. Durante la prehistoria éramos comunidades nómadas, nos movíamos de un lado al otro, estábamos todo el tiempo en movimiento, entonces lo que teníamos que enfrentar cambiaba todo el tiempo. Tal vez no había los mismos animales en un lugar que en otro, tal vez no podíamos plantar lo mismo y por eso no plantábamos mejor. El problema comenzó cuando empezamos a ser como más, se me fue la palabra, pero cuando dejamos de ser nómadas es cuando empezaron ciertos problemas. ¿Por qué? Porque entonces sí era importante atacar a ciertos animales en específico,
porque entonces necesitábamos adecuar nuestras herramientas y nuestra agricultura y 1000 cosas a lo que estábamos viviendo en ese momento. Y no sabíamos hacerlo. No sabíamos. Y no sabíamos qué nombre tenía el no saber hacer algo, pero era incertidumbre. Y sentíamos incertidumbre. Y era ¿y cómo vamos a controlar esto? ¿Y cómo vamos a manejar aquello? ¿Y qué va a pasar con X o Y cosa? ¿Y si no podemos? ¿Y si podemos? Y entonces la gente empezó a morir en la tribu y la gente empezó a padecer muchísimas enfermedades, empezaron a desaparecer, se iban a casar y ya no volvían. Y era esta sensación de, pues, ¿qué está pasando? ¿Se están muriendo o no se están muriendo? ¿O es bueno o es malo lo que sucede? Y entonces el jefe de una tribu dijo, ¿saben qué? Se acabó. Estoy harto de perder a la gente de mi pueblo. Estoy harto de que tengamos tantas bajas. Vamos a encontrar una solución. Todos vámonos a la choza X y vamos a hablar de qué vamos a hacer con todo esto. Entonces va todo el pueblo a la choza X, hablan, y entonces el jefe les dice, está pasando esto, nos estamos muriendo, no sabemos no sabemos qué nombre tiene esto, pero era miedo, y no sabemos qué hacer. Opciones, soluciones, ¿qué vamos a hacer? Entonces por ahí alguien levanta la mano y dice, ¿sabes qué, jefe? Yo creo que lo que podemos hacer es, por ejemplo, si nos salimos a cazar y vemos un animal, pues tal vez quedarnos parados y si no te mueves no te ven. Yo he visto que ciertos animales cuando salimos a cazar, si de repente no ven movimiento, se van. Y el jefe decía, bueno, con algunos animales puede funcionar, pero pues no con todos. Hemos visto que con algunos, aunque no nos movamos, el animal nos persigue y nos mata, no funciona. Y entonces alguien más dijo, no, jefe, yo tengo una idea. A ver, tú dime. Creo que volviendo a este tema de las casas, cuando salgamos lo que podemos hacer es aventar a uno y corremos. Entonces sacrificamos a uno, pero el resto nos podemos salvar. Entonces solo sería una baja y el jefe decía, no, pero a ver, esto no nos funciona. Lo que queremos es ya no perder a ningún hombre. Lo que queremos es ya no sentir este pánico, este miedo a que la gente se muera. No nos funciona. En algunas situaciones pudiera haber funcionado antes, ahorita ya no nos funciona. Alguien más decía, jefe, yo tengo una idea, pero lo decía tan bajito que nadie lo escuchaba en la choza. Entonces, jefe, nadie. Y alguien más fuerte gritó, jefe, yo tengo una idea. Entonces el jefe, sí, claro, a ver, dinos. No, jefe, ¿qué le parece si lo que hacemos es correr? Todos corremos, ninguno se queda, pero todos corremos. Y el jefe, sí, bueno, pero ni modo que nos vengamos a la aldea. O sea, si corremos y nos venimos a la aldea, pues nos van a matar a todos. Y él, no, bueno, corremos a otro lado, no sé qué. Entonces vamos a huir, le decía al jefe. Y él, sí, vamos a huir. ¿Y cuánto tiempo? Pues el que sea necesario. Y el jefe decía, bueno, ¿y si es una manada? ¿Y si llegan muchos animales y nos hacen mucho daño y nos lastiman? ¿Cómo vamos a saber que pues va a salir bien esto? No, creo que no es una solución. Entonces el jefe se empezó a desesperar. A ver, soluciones. ¿Quién me ofrece algo? Esto no nos sirve. A ver, esto nos pudo haber funcionado antes, pero ahorita ya no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces el que hablaba bajito de repente dijo, jefe. Y se abre un camino en medio de la choza que da justo a esta persona. Y el jefe, ¿tú fuiste el que habló? Sí, yo fui. Ok, dinos qué sucede. Entonces empieza a caminar esta persona hacia adelante y les dice, ¿qué tal si adecuamos nuestras armas a lo que estamos enfrentando? ¿Qué tal si creamos herramientas específicas para poder plantar lo que tenemos que plantar aquí? ¿Qué tal si en lugar de tener solo hachas, también hacemos puntas que podamos lanzar y entonces atacar al animal desde lejos y nosotros no tengamos que esperar a correr o esperar a que se acerque para poderlo matar? El jefe al final decide que esa es la mejor opción en ese momento. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Por qué creen que les estoy contando esta historia tan rara y que obviamente los cavernícolas no hablaban así, pero es una manera de ilustrar un poco el cómo funciona? ¿Por qué creen que le estamos hablando ahorita? Ok, por aquí por un lado alguien nos dice, bueno, por cómo manejamos el miedo, justo por ahí va. ¿Por qué más? ¿Por qué más creen que estamos haciéndolo de esta manera? ¿Por qué creen que les estoy contando esta historia? Que esta historia es la que les íbamos a mandar al grupo, pero dije, ¿sabes qué es mejor si la hablamos en la sesión? ¿Sabes qué es mejor si lo hablamos? Porque entonces hablándolo generamos esta sensación de que no estamos solos.
generamos esta sensación de que al menos alguien piensa igual que nosotros. Mejor. Ok, alguien por aquí nos dice, porque es lo que debemos hacer frente a lo que vivimos. Elegir una de estas 4, ¿no creen? Ahora les voy a explicar un poco de por qué justo esta historia, por qué no otra, y por qué esta historia se las cuento a mis pacientes cuando hablamos de síntomas de ansiedad. El miedo lo podemos enfrentar de 4 maneras. Nos paralizamos, huimos de él, nos volvemos sumisos a él o lo enfrentamos. Las 4 son iguales de válidas y casi siempre usamos en el proceso de enfrentar el miedo las 4. Casi siempre las 4 son utilizadas. Y no es que no nos guste, bueno, sí no nos gusta, pero a veces es lo que podemos hacer con lo que tenemos en el momento, con la compañía, el apoyo que tenemos, y todas son válidas. Y si yo elijo una sobre otra es válida. Pero fíjense cómo a veces la ansiedad me dice, todos se van a morir, y yo digo, mejor no tengo amigos. Entonces, yo huyo del problema. Como la ansiedad a veces me dice, ¿qué pasa si sales y cuando manejes chocas y te mueres? Y yo digo, mejor no manejo. Y me vuelvo sumiso a la situación. A veces la ansiedad me dice, es que si te tomas ese medicamento, tal vez te cure, pero también tal vez te genere todo esto. Y no me tomo el medicamento. Y me paralizo. Pero a veces, cuando estoy listo, cuando estoy preparado para enfrentar la ansiedad me dice, si sales de este edificio, te vas a morir, porque te pueden pasar todo este montonal de cosas que te voy a enseñar. Y a veces, cuando yo ya estoy listo, digo, a ver, vamos viendo. ¿Qué tal si pasa esto? Yo voy a hacer esto. Si pasa aquello, voy a hacer esto. Si pasa voy a hacer esto. Y esto que no sé solucionarlo, voy a investigar. Voy a ver qué hago. Voy a crear una herramienta para poder enfrentar, si sucede esto, cómo lo voy a manejar. Nunca vamos a estar preparados al 100% para enfrentar a todos los miedos. Nunca, jamás. Porque siempre el miedo va a evolucionar, como nosotros evolucionamos. Y ahí está la clave. Si yo evoluciono, ¿por qué el miedo puede seguirme atacando de la misma manera? Si yo evoluciono, ¿por qué no crear las herramientas necesarias para entonces yo empezar a enfrentar a la ansiedad diferente? Por ahí alguien hace unos días, una paciente justo me decía, a mí me funciona fingir hasta que dejo de tener miedo por esto y después lo traigo a sesión y lo hablo contigo. Y yo, bueno, finge. Entonces finge hasta que te la creas. O vívelo, o rétate, o pregúntate, o haz algo. Pero usa cualquiera de estos e identifica cuál estás usando para que sepas entonces que no es que no estás haciendo nada. Estás eligiendo cómo enfrentar al miedo en ese momento. Es válido, está bien. A veces vamos a estar cansados y no vamos a quererlo enfrentar y también está bien. No pasa nada, pero date cuenta de que tú lo eliges. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de esa historia hoy. Ahora, nos vamos a volver a ver el ¿cuál miércoles? El domingo 13 de agosto. Vamos a hablar el domingo acerca de algunas cuestiones de síntomas. El tema se llama, por ahí si me recuerdan, quienes tengo detrás de todo esto, ¿cómo se llama el tercer tema? Me van a ayudar. Pero si no, se llama Eliminando, adaptando mi vida al problema. Entonces, hablemos de qué es mejor para nosotros y para los demás. Y entonces lo vamos a hacer cuando logremos empezar a identificar más cosas. Hacia allá vamos, ¿se dan cuenta? Vamos paso a paso. El domingo 13 damos el siguiente paso. Entonces, que estén muy bien, que tengan muy buena noche y nos vemos el domingo 13. Hasta luego, sigamos creciendo juntos.